Bueno, bienvenidos y bienvenidas a digamos, a este acto de presentación del trabajo que nuestra querida profesora María Paulina Mejía eh, realizó durante el último año, que corresponde a un año sabático que tomó. Yo pues quería decir que ya son casi 20 años de la profe trabajando en esta facultad, dando soporte de distintas maneras al trabajo que hacemos muchos y muchas de nosotras también, impulsándolo, yo creo que fundamentalmente a partir de su actividad investigativa en la que sustenta también su trabajo de enseñanza. Yo creo que quienes hemos tenido como el privilegio de formarnos con ella también cerca de ella siempre ha sido, digamos, su práctica de compartir con otros y de ponernos a trabajar, a investigar, a hacernos preguntas sobre ciertos fenómenos. Entonces, bueno, va a presentarnos un trabajo que se llama Los rostros de la culpa en los duelos. Y pues antes de, digamos, de pasarle la palabra, como dicen los argentinos, quería señalar como dos asuntos de lo que ha sido el trabajo de la profe, en el que ciertas preguntas han perseverado de distintas maneras, ¿no? Ya se ha ocupado del vínculo educativo, de los castigos escolares. A eso le dedico un capítulo importante también de su trabajo acá en la facultad. Y me parece que parte de sus investigaciones nos ayudan a plantear una disolución difícil de hacer, digamos, entre educación y ortopedia. Lo diría como en esos términos. Y lo otro, que su trabajo también en términos de la palabra efectos, que es una palabra que digamos, que nos ha importado en las conversaciones que hemos sostenido en otros momentos, en un grupo de investigación que existió desde que ella llegó hasta el 2020, 2021, que también creo que fue un acto de cierto coraje, digamos, decidir disolverlo. Y es también señalar cómo, pues, cómo su trabajo también le da sustento a ciertos actos que para mí me dan como, me, me produce risa como el coraje que hay en juego en que ella no renuncia a meterse con ciertos temas y en ciertas cosas, ¿no? Y algunos de los relatos que nos ha presentado, pero no solo eso, sino en otras cosas que acontecen aquí cotidianamente, pues la profe se mete y es un meterse eh, que interrumpe, ¿no? Que interrumpe sobre todo, digamos, actos de injusticia sustentados muchas veces en un significante que también trabaja, que es el de la impotencia. Entonces, pues agradecer y celebrar que podamos disfrutar este momento y bueno, la escuchamos, profe. Gracias, Sara, por la presentación y la generosidad en tus palabras. Y le agradezco a cada uno y a cada una por estar acá, a quienes están bien, también conectados, que no los voy a poder estar mirando, pero bueno, eh, por estar en este espacio convocados y convocadas por una invitación que tiene que ver con la culpa en los duelos. Eh, em, la investigación la realicé, como bien dijo Sara, durante el año sabático. Em, el nombre que le puse son Los rostros de la culpa en los duelos, porque ese es el fruto. Así no arrancó, ese no era el nombre inicial. Digamos que es fruto, luego del camino. En segundo lugar, le quiero dar el agradecimiento a Sofía Fernández y a Viviana García, que aquí están. ¿Por qué? Porque ellas estuvieron también animadas por la pregunta de la emergencia de la culpa en los duelos y entonces nos reunimos, abrimos un espacio de estudio eh, con un tema común, culpa en los duelos, pero cada una con una pregunta distinta. En el caso de Diana García se ocupa de la culpa en los duelos en los niños y las niñas, y ella está haciendo su trabajo en este campo a partir de la literatura.
Sofía se ocupa de la culpa en los duelos en familiares de desaparecidos. Ella lo iba a hacer en adolescencia, pero su deseo le mostró otro camino y está trabajando también a partir de testimonios, los testimonios de la memoria y también recurriendo a la literatura. Entonces, estuve acompañada y yo creo que eso lo cuida a uno de delirar, de poner pues sí, a creer que en todo está uno pues como acertando. Em, la pregunta de investigación surge, digamos, es una pregunta que tiene tiempo, esta significante culpa también está muy anudado a un interés que yo he tenido desde hace mucho tiempo por el super yo, pero también por el castigo, pero también por la impunidad y parece que uno se vuelve monotemático, monótono, porque parece que algo le trabaja a uno y le trabaja de diferentes maneras y eso me parece muy interesante, porque me volvió a tomar este tema. Bueno, cuando estaba trabajando en bienestar universitario, estuve 3 años atendiendo a estudiantes allí. Y me encontraba, incluso hicimos grupos de, él sí fue compañera en esa época, hicimos grupos, pues hice grupos para trabajar los duelos con estudiantes y me encontraba la culpa como un elemento que dificultaba mucho los duelos. Recuerdo un caso de un estudiante que va a consulta luego de un accidente y relata que su novia, su exnovia se había suicidado. Él fue a visitarla, pues ya había terminado la relación y él de manera drástica le dice que no van a seguir y ella se lanza por la ventana. Él queda muy tranquilo, dice que es la decisión de ella, que no importa, que no hay ningún problema, que eso es cosa de ella. Sin embargo, él un mes después se accidenta y llega a consulta dividido, preguntándose por qué se accidentó. Y en el proceso aparece la culpa como un elemento que estaba anudado a su duelo. De la misma manera, como profesora, uno se encuentra dificultades digamos, en la relación con el saber de los estudiantes en muchas ocasiones porque están viviendo un duelo de diferente índole. Todas sabemos que cuando un sujeto pierde a un amado se produce un empobrecimiento psíquico muy fuerte que lo deja sin fuerza para realizar las labores que en otrora le interesaban y que antes podía hacer sin cierta dificultad. El sentido que antes recubría sus proyectos se empobrece y también el de muchas actividades que realizaba. En medio del dolor, de esa disminución que aparece, digamos, en los estudiantes, uno como profesor le puede exigir al estudiante que mantenga su rendimiento académico, pero operando de esa manera es como si supusiéramos que el estudiante es solamente un aparato cognitivo con funciones superiores como la atención, la memoria, la percepción, la motivación. Y lo que nos enseñan es que el ser humano no solamente es consciente, también es inconsciente, está movido por representaciones de afectos y por múltiples avatares. Freud nos enseñó que cuando hay dolor psíquico, la libido, esa energía que el sujeto deposita en el mundo y sobre sí mismo, se mengua. El dolor produce una resta lógica del interés por el mundo. Esta resta en el ánimo vital requiere de unos acompañamientos de diferente índole que le posibiliten al sujeto elaborar sus duelos. Como les dije, la Universidad de Antioquia ofrece el espacio de bienestar universitario, pero nosotros como profesores, creo, estamos llamados a comprender que allí hay un suceso que está mermando al estudiante y procurar construir con él los posibles para que pueda transitar por el programa académico de la mejor manera. Ahora bien, nos interesa no solo el duelo, sino en particular una angustia que puede aparecer en ellos, que es la culpa. El sentimiento de culpa como algo que problematiza la elaboración del duelo. No sé si conocen a una escritora nigeriana que se llama Chimamanda. Ella perdió a su padre en plena pandemia y en una conferencia que hizo acá en la Feria del Libro, relataba que de las cosas más complejas de ese duelo fue el sentimiento de culpa, porque ella creía que debía estar con su padre.
que debió haber estado allí y se imputaba, se injuriaba por no haber estado en ese momento. Y entonces uno dice, pero pues si aeropuertos estaban cerrados. Sin embargo, la culpa no tiene que ver con la razón ni con la lógica, insistía en ella. Otro caso lo relata Marisa Magaña Loarte, en donde nos cuenta que en un mayo una torrencial tormenta provocó que el autobús escolar en el que viajaba Pablo se precipitara por un precipicio. Pablo falleció ahí mismo y casi con la misma virulencia y violencia la culpa arrasó a su madre, quien se reprochaba obsesivamente el haber permitido que su hijo haya ido a la excursión. La culpa de esta madre dolida nos puede parecer a todas luces absurda, sin embargo, nos permite preguntarnos qué saber no sabido alienta esta modalidad de la angustia tan lacerante. Comprender los avatares del fenómeno de la culpa en los duelos nos podrá permitir a lo sumo tener elementos de juicio para poder acompañar al otro o a la otra en este impasse vital. Gorer dice a propósito del acompañamiento, esa imagen de quien está de duelo, solitario, solo con su dolor, parece derivar de una consideración simplista. La fricción es, por supuesto, una experiencia psíquica personal y el trabajo de duelo es un asunto psicológico. Pero sostengo, dice Gorer, que el trabajo de duelo es favorecido u obstaculizado y su evolución facilitada o convertida en peligrosa según la manera en que la sociedad en general trata a quien está de duelo. Y aparece el asunto del vínculo muy importante y en este contexto del vínculo educativo. Entonces, me fui. Bueno, esta es la pregunta. Entonces, el puerto al cual me propuse llegar está orientado por este objetivo, es procurar comprender algunas representaciones psíquicas que autores de obras literarias autobiográficas asocian a la culpa que emerge junto al duelo por un ser querido. Tuve en los inicios unas compañías conceptuales. Digamos, el marco teórico es un recorte epistemológico, ¿cierto? Todos sabemos, uno parte con unas nociones, pues hay una formación, uno no elige las nociones porque sí, y entonces en esta elección hay unos autores de los que me acompaño y que pongo a mi lado para mirar si las resonancias de los hallazgos pueden ser iluminadas por estos u otros autores. Estos autores fundamentalmente fueron Freud, Lacan y Alush. Sobre el duelo, simplemente retomo algo que nos dice Alush, quien tiene un libro que se llama Erótica del duelo en el tiempo de la muerte seca. Él nos dice que no es la pérdida de un ser querido lo que pone a un sujeto en duelo. Se está de duelo no porque una persona cercana haya muerto, sino porque quien ha muerto se llevó con él en su muerte un pequeño trozo de sí. Así, agrega el autor, quien está de duelo corre con sus brazos extendidos tras el muerto y el trozo de sí. Frases populares comunes como él se llevó una parte de mí traslucen la experiencia de la pérdida del otro como una especie de desmembramiento psíquico. Quien está de duelo se halla, pues, dice Alush, brutalmente, salvajemente y públicamente puesto en posesión de Erastes, de deseante, pero no del deseante cuya falta anima, sino aquel cuya falta es la muerte que podría llamar a la muerte. Incluso nos advierte Alush que puede haber un redoblamiento de la muerte y que en muchos casos puede venir el suicidio o incluso enfermedades. La fragilidad psíquica que presentifica el duelo nos advierte entonces de cierto empuje que se toma al sujeto y que lo arrastra en muchos casos a soltar amarras con la vida. Y sobre la culpa. La culpa en los duelos, la culpa es una modalidad de la angustia y en los duelos aparece como autorreproches y juicios severos porque la persona considera que no hizo lo suficiente frente al ser querido, que en algún punto causó su ausencia, causó su muerte, que eso lo pudo haber evitado.
Freud nos decía, cuando una mujer pierde a su marido o una hija a su madre, no es raro que él se vea quejado por unos penosos escrúpulos que llamamos reproches obsesivos. Duda sobre si ellos mismos no son culpables por imprevisión, negligencia de la muerte de la persona amada y de nada vale el recuerdo del esmero que se puso en cuidar al enfermo. Tal vez a ustedes les ha tocado casos donde el cuidador consagrado, consagrada completamente a la persona que está enferma, paradójicamente luego queda con sentimiento de culpa. Entonces me pregunto, ¿cómo es posible ser juzgado por un crimen no cometido? Nos ayuda Freud a avanzar cuando escribe que a la veneración del ausente se contrapone en lo inconsciente una intensa corriente hostil. Vale decir que, como lo esperábamos, aquí se realiza la situación de la actitud ambivalente de sentimientos. La noción de ambivalencia fue algo que lo encontré en la revisión teórica que también la trabaja pues Lacan, quien retoma casos de Freud. La culpa entonces revela la ambivalencia de sentimientos que tiñe los vínculos. Lo extraño es que no todos los sujetos sienten culpa luego de una pérdida, o al menos no de manera expresa. Si la ambivalencia es constitutiva del vínculo, ¿por qué en algunos aparece con tanta fuerza y en otros no? Probablemente al final no haya respuesta con lo que les voy a presentar, pero es muy enigmático, eso a mí me inquietaba muchísimo. Para adentrarnos en una reflexión que nos permita saber algo sobre la culpa en los duelos, nos interesa tomar la obra de algunas escritoras, digo algunas porque después del recorrido quedaron fue algunas escritoras que narren la experiencia de la pérdida de un ser querido, pero en tanto el duelo esté teñido por la culpa. Sabemos por Freud que la literatura es una fuente muy valiosa para saber algo de lo que le acontece al ser humano. Freud, pues, a partir de la literatura nos enseñó también muchas cosas. Él dice, ahora bien, los poetas son unos aliados valiosísimos y su testimonio ha de estimarse en mucho, pues suelen saber de una multitud de cosas entre cielo y tierra con cuya existencia ni sueña nuestra sabiduría académica. Decido una ruta de viaje. ¿Cómo voy a lograr resolver esta pregunta? Entonces, elijo el paradigma cualitativo, en el cual no se trata de poner a prueba teorías o de comprobar hipótesis, sino de construir intelecciones a partir de los datos de los que se dispone. Seré breve con esto porque yo creo que la mayoría acá sabemos de qué se trata el paradigma, no me voy a detener ahí. El enfoque estudio de caso, ahí cito a Corinfel, algunos lo conocen, algunas lo conocen, y él en un texto, él, apoyado en el psicoanálisis, nos dice que un caso es un modo de situar nuestras consideraciones desde los ejes que los recorren, los problemas que quedan allí planteados, los detalles que se desprenden y las resonancias y preguntas que dejan. Y sobre el tipo de análisis, me oriento, hay distintos autores que hablan sobre cómo hacer un análisis por fuera del dispositivo clínico, ¿cierto? Y uno es Lacan, quien dice que debemos trabajar sin ninguna formas previas de significado cuando estamos por fuera de la clínica. Es como suspender lo sabido. También me apoyo pues en Juan Fernando Pérez con la propuesta de lectura intratextual e intertextual, que más adelante profundizaré un poco en eso. Y les quiero leer un fragmentico de Braunstein a propósito de este libro sobre autobiografías, se lo recomiendo, Memoria y Espanto, o El recuerdo de infancia, cómo analizar autobiografías, pues sí que es una autobiografía y pues. Y él nos dice acá algo. Se trata de hacernos los destinatarios y los detectives de los petit papier, sin pretender encontrar en ellos nuestras propias preconcepciones y prejuicios. Pecado original del psicoanálisis aplicado, sin sacar de ellos los conejos que previamente hemos metido en la galera.
Eso no significa pues que no vamos a tener, pues hay una historia, hay una formación y hay unos autores que nos acompañan, pero es como evitar los forzamientos. Y sobre las autobiografías como fuente de estudio, tomamos la letra escrita como testimonio de la memoria, como ficciones subjetivas, o como nos dice Brownstein en este libro, uno no es quien es por lo que le pasó, sino porque ha registrado, ha entendido lo que le pasó de una determinada manera, seleccionado, remendado y emparchado huellas de experiencias personales. Cada ser humano es como un libro en donde están escritas, grabadas las impresiones de lo vivido, una pura tipografía, un texto legible pero también abigarrado y confuso. Entonces, los que lo leemos, los destinatarios, lo desciframos como podemos con los ojos miopes de nuestro intelecto. Eso me parece muy bello. Tomo pues a la letra los relatos de las escritoras de autobiografías que elijo para este estudio, relatos que son los modos particulares como ellas han significado sus duelos. De allí, con los ojos miopes de nuestro intelecto, como dice Brownstein, intento descifrar lo que en ellos se revela. Me hago destinataria de lo escrito sin pretender encontrar preconcepciones. El objetivo es tratar de producir una significación cercana al autor, pero teñida muy seguramente de la subjetividad de quien lee y de quien interpreta. Quiero también decir algo y es que pueden haber objeciones con estudiar autobiografías porque alguien dirá que quien escribe edita y edita y edita y saca muchos elementos de contradicción, pues con esas limitaciones contamos. No es una investigación clínica en este caso, sino que es de lo que pudieron dejarnos ver, incluso a su pesar. También de lo que no nos quisieron dejar ver porque están en toda su libertad de no dejar ver. Como es el caso de Pierre Bonet, que escribe el libro sobre la muerte de su hijo, el suicidio, que es uno de los casos donde más culpa hay, más ensañamiento de la culpa, y en el libro de Pierre Bonet no se menciona la culpa. Entonces uno dice, qué tan raro, pero o no la siente o no la quiso poner allí. Entonces ese libro me tocó ponerlo online, porque no me servía. Bueno, lo que se dejó ver. Les cuento que Viviana, Sofía y yo nos sentábamos a explorar libros de literatura, ya buscando de niños, de adolescentes, hicimos un cuadro de Excel, luego de hacer una lista larguísima, entonces cada una ha venido haciendo las lecturas que le corresponden. Y yo, ay sí, y yo leí 9 libros. El de Paul Auster, La invención de la soledad, sobre la muerte del padre. El segundo, del fin de Vigan, Nada se opone a la noche, sobre el suicidio de la madre. El tercero, de Alfonso Cervera, Esas vidas, sobre la muerte de una madre muy despreciada. El cuarto, Joan Didion, El año del pensamiento mágico, es la muerte de su esposo. El de Cristina Rivera Garza, La muerte de su hermana, un libro que escribe 30 años después, un feminicidio. El exnovio es quien la mata. Joan Didion en Noches Azules, la muerte de su hija, quien fallece 2 años después que su esposo. Aura García Junco, Dios fulmine a la que escriba sobre mí, la muerte de un padre muy despreciado. Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, que saben que es del suicidio del hijo. Y María Negroni, El corazón del daño, que es sobre la muerte de la madre, una madre muy despreciada. Casualmente, los libros que elegí todos tienen que ver con muerte, pero eso no estaba como una intención inicial. Eso pasó en las búsquedas. Pues no encontré que yo recuerde, no sé, libros de relatos de donde hubiera culpa, en los duelos, de rupturas amorosas. No me acuerdo. De estos libros, de estos 9 libros, solamente 4 daban elementos para trabajar la culpa en los duelos, que es el de El fin de Vigan, Nada se opone a la noche, Joan Didion, El año del pensamiento
Pensamiento Mágico, Joan Didion, Noches Azules, y Aura García Junco con el libro Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Luego de la lectura de estos libros, o sea, cada libro le hago un análisis intratextual, lo voy tematizando, como construyendo posibles temas, respuestas. Luego, tras la lectura de los 4 libros, empiezo a cruzar los temas y a tratar de armar como unas metáforas. Como unas metáforas, y son esas metáforas las que me dan lo que he dado en llamar los rostros de la culpa en los duelos. Estos rostros, entonces, los he nombrado mucho en función de los significantes que ellas utilizaron. Un perfecto autoengaño en su modalidad omnipotente, dejar al muerte en su muerte, perder el empuje y un duelo llama a otro duelo. Esa sí es más una manera mía de nombrarlo. Bueno, vamos entonces a empezar con el primer rostro, que es un perfecto autoengaño en su modalidad omnipotente o la culpa por lo que no se hizo. De Vigan deja ver el aleteo de la culpa increpándola por el suicidio de su madre. Dice, no vi su dolor, no vi su desesperación. Volví a cerrar la puerta con un gesto seco. Durante largo tiempo me obsesionó esta idea. Yo no estaba en el lugar correcto. No supe ver que Lucille, su madre, se despedía de nosotras. No vi nada, solo su cansancio. De Vigan se increpa por lo que no pudo ver, como si haberse anticipado le hubiese permitido anticipar el suicidio de su madre, como si la vida del otro siempre estuviese en nuestras manos, en nuestro poder. Su investigación, su investigación hecha para buscar indicios que le expliquen por qué su madre decidió su propia muerte, velaba una culpa que la aguijoneaba, que le señalaba omisiones y actos como prueba fehaciente de que ella la dejó morir, de que ella no logró interponerse entre Lucille y la muerte, de que ella no pudo impedir la decisión insondable del suicidio. Comillas, durante semanas revisé una y otra vez los detalles, las palabras, las situaciones, los comentarios, los silencios que debieron que habrían debido alertarme. Sus palabras dejan ver que durante mucho tiempo estuvo indagando lo que hizo, lo que no hizo para impedir el suicidio de su madre. Hacer o dejar de hacer es una de las palancas entonces de la culpa, como si fuéramos dueños de la voluntad de vivir del otro. La emergencia de la culpa, en este caso, en esta categoría, me parece que revela un elemento, creo yo, que va más allá de la ambivalencia. Creo que es un elemento que esta investigación me permitió ver y lo podemos discutir, y es la omnipotencia. Cierta omnipotencia que habita los seres humanos. Creer que se puede salvar al vivo de su muerte. Anhelo imposible que lanza al sujeto hacia la impotencia. Y Chamorro nos dice, recuerden, luchar con los imposibles es lo que daña a todo el mundo. Y el neurótico, como saben, de lo imposible hace impotencia. Entonces quiere forcejear con lo imposible y esto produce impotencia, rabia y todo tipo de síntomas. Transitar hacia la imposibilidad de poner las armas que luchan contra el límite precisa admitir el no todo, admitir el no siempre, admitir que frente al real de la muerte habría que inclinarse. Solo al final del libro, de Vigan logra agujerear la culpa y reconocer su imposibilidad de haber evitado la muerte de su madre. Y dice, ¿alguien puede evitar un suicidio? Dice, no, nadie puede impedir un suicidio. Didion en el libro El año del pensamiento mágico, digamos que esa es su elaboración. Pues no es una verdad científica, es su elaboración lo que le permitió hacer el movimiento.
Didion, en el libro El año del pensamiento mágico, inicia su minucioso análisis de las horas, los minutos desde que John, su esposo, tuvo el infarto fulminante. Dice Didion: yo tenía que creer que había estado muerto desde el principio, porque si no creía que llevaba muerto desde el principio, la conclusión era que debería haber podido salvarlo. Hasta que vi el informe de la autopsia, seguí pensándolo de todas maneras. Esto era un perfecto ejemplo de autoengaño omnipotente. Si hubiera estado vivo cuando llegó la ambulancia, suponía ella, yo debía haberlo salvado. La culpa se disfraza en su caso de las supuestas omisiones, de lo que supuestamente no vio, de lo que supuestamente dejó de hacer. En su veredicto, ella era la responsable de la muerte de John. Emprende una investigación a través de preguntas que le hace a los porteros del edificio, estudia el análisis de los dictámenes de la clínica, la autopsia, quizás para intentar ser absuelta de su propio juicio acusatorio. Dice ella: la clara luz del día me dice que yo no dejé morir a John, que yo no tenía el poder, pero realmente lo creo. ¿Y acaso él lo cree? A su vez, la culpa, como una lava de volcán, parasita otras razones. Dice ella: él creía que se estaba muriendo y no paraba de decírmelo, y yo no le hacía caso. John llevaba todo el año, desde el 2003, luchando con problemas del corazón, fibrilaciones auriculares, lo que hacía que tuviera que ir a la clínica para que le hicieran cardioversión una vez tras otra. John estaba enfermo, el médico les había dicho que esa enfermedad que John tenía se llamaba la dejaviudas, pero Didion creía que la muerte de John se debía a sus omisiones, a su no ver, a su no anticiparse, a su sordera. Ella era la causante de la muerte de John. Dice: ¿acaso me hacía falta revivir hasta la última de mis equivocaciones? Ni siquiera el recuerdo de la argumentación médica morigeraba su culpa. Podríamos decir que un otro intrapsíquico se le imponía y le exigía el todo y le exigía el siempre. Ese otro que tiraniza al ser humano con el todo es llamado por Freud el superyo. Didion cree que ella pudo evitar la muerte de su esposo y también de su hija Quintana. Por un largo tiempo la mortificó la culpa que la increpaba por su incapacidad. Dice: yo no solo no creía que la mala suerte hubiera matado a John y hubiera golpeado a Quintana, sino que de hecho creía exactamente lo contrario. Estaba convencida de que yo debería haber sido capaz de evitar lo sucedido. Me pregunto, ¿cómo es posible que la culpa se ensañe así contra el deudo? ¿Será que el sentimiento de culpa habita nuestro psiquismo y está agazapado a la espera de alguna representación que le permita tomar cuerpo y ensañarse en el doliente? Dice Didion: mientras rememoro esto, me doy cuenta de lo abierto que estamos al mensaje persistente de que podemos evitar la muerte y a su correlato punitivo, el mensaje de que si nos pilla la muerte, los únicos culpables somos nosotros. Solo después de leer el informe de la autopsia empecé a creerme lo que me había contado en repetidas ocasiones, que nada de lo que él y yo hubiéramos hecho o dejado de hacer había causado su muerte, ni tampoco la podría haber evitado. John había heredado un corazón débil y este tenía que acabar matándolo. Estas son conclusiones que ella va mostrando muy al final del libro. O sea, al principio del libro es toda esa lucha con la culpa. Tanto de Vigan como de Dion llegan a un punto con inmensa dificultad, gracias, entre otras, a la elaboración que les permitió la escritura, en la cual renuncian a cierta omnipotencia, a creer que la vida del otro depende enteramente de nuestra voluntad y a soltar las amarras de la culpa que las hace responsables del apagamiento inevitable de la vida de los seres queridos. De igual modo, la culpa toma cuerpo cuando increpa al doliente luego de que muere el ser amado, puede increpar al doliente porque no estuvo a la altura de su función. Fue el caso de Didion,
quien se empieza a acusar repetidamente porque no fue una madre lo suficientemente buena. Con Quintana, la hija. Didion refiere: ¿cómo pude no ver algo que estaba allí tan claramente? Pues frente a su hija. Profundidades y bajíos, cambios vertiginosos. Ella era una persona y yo nunca me pude permitir verlo. Didion se culpa por los modos como se relacionó tanto con su hija como con su esposo. No pude verlos, no pude escucharlos, desestimaba lo que decían, en algún punto los abandonaba. Se increpaba por su falta de amor. ¿Acaso, dice ella, durante toda su vida tuve puesto un deflector entre nosotros? Así las cosas, para dejar esta categoría, pudimos colegir en estos escritos que cierto empuje a la omnipotencia, a exigirse el todo y el siempre, abona el florecimiento de la culpa, y que el desprecio de sí que dicha culpa alimenta solo se desvanece si el sujeto reconoce la imposibilidad de arrebatarle el poderío a la muerte. Vamos con la segunda, que es dejar al muerte en su muerte. Esta investigación me permite decir que el cadáver no basta. El sujeto puede alimentar la esperanza del regreso de su amado. Esta esperanza impone el no aceptar su muerte. Didion guarda los zapatos de John y se dice: si guardo sus zapatos, él volverá. Me detuve ante la puerta de la habitación, me quedé allí un momento plantada y entonces me di cuenta de por qué, si John quería volver, yo le tenía que tener guardados sus zapatos. Didion sabe que esta es una pequeña locura, pero aún así no puede regalar los zapatos. Comillas. Yo había estado pensando igual que los niños, dice ella, como si mis pensamientos o deseos tuvieran el poder de darle la vuelta a la narración y cambiar los resultados. Que me lo devolvieran. Fue durante aquellos meses mi objetivo oculto, era mi truco de magia. Guardar los objetos del fallecido, buscar el olor de su cuerpo en la ropa para conservar algo de su vida, en suma, oponerse al olvido. Didion dice: una época en la que creí que podría tener a la gente plenamente presente si recordaba sus cosas, sus tótem. Aura García Junco, recuerden que ella fue la que se le murió un padre muy despreciado, también habla sobre los olores de la ropa de su padre fallecido, un gran fumador, le aterraba el olor a cigarrillo, pero luego de su muerte era el olor que necesitaba. Y comenta que perder ese olor es como perderlo de nuevo. Así los objetos parecen fetiches que mantienen vivo algo del muerto. Mantener al muerto con vida, perseguirlo, negarse a olvidar, parecen ser pues una defensa psíquica ante la pérdida. Nos dice Alush: quien está de duelo tiene relación con un muerto que se va, llevándose con él un trozo de sí, y quien está de duelo corre detrás, los brazos tendidos hacia adelante, para tratar de atraparlos a ambos, al muerto y a ese trozo de sí, sin ignorar en absoluto que no tienen ningún chance de conseguirlo. Un primer tiempo donde se está alrededor como del agujero. El pensamiento mágico le ayuda al doliente a escabullirse de la realidad, pues lo que puede ver en ellas, y a congelar temporalmente sus duelos. Lo anterior nos permite pensar que hay algo del orden de la culpa que explica esa resistencia a dejar ir al muerto. Hay una película chilena que les recomiendo, se llama La memoria del agua. La pareja, cada una está haciendo el tránsito del duelo, pero Amanda, la madre, decide no dejar de dolerse por la muerte de su hijo, pues nos dice que el soltar el dolor sería para ella como volver a matar el hijo. Didion nos habla de lo difícil que le resulta olvidar a sus muertos. Dice: no quiero terminar el año porque sé que a medida que pasen los días, a medida que enero se convierta en febrero y febrero de paso al verano, pasarán ciertas cosas. La imagen que tengo de John en el instante de su muerte se volverá menos inmediata y menos cruda.
se convertirá en algo que pasó en un año distinto. Mi noción del John vivo se volverá más remota, se volverá más difusa, desdibujada. Como hemos señalado, olvidar al muerto se puede vivir como una traición, incluso como una segunda pérdida. En este punto es común que emerja la culpa, ya que el sujeto debe elegir su propia vida por encima del muerto, dejar al muerto con los muertos y regresar al mundo de los vivos. Esa muerte a secas, sin compensaciones, es la que permite dejar al amado que se ha perdido en su muerte. Es decir, que el duelo, su efectuación, supone un acto en el que se logre abandonar al muerto. No basta su cadáver, no bastan los huesos. El doliente debe efectuar una operación psíquica. Se trata de dejar al muerto con los muertos. Esto me acuerda de uno de los libros que Sophie se leyó, que le entregan los restos de un familiar desaparecido y algo tiene que ver, algún día Sophie nos contará. La versión propuesta por Alú sostiene que cuando el sujeto está de duelo, su corazón está en el ataúd. Cuando hay efectuación del duelo, doliente quizás pueda decirse, y bien, sí, está ahí y lo abandono en este sitio que ahora lo reconozco es verdaderamente el suyo. Pero no solo se entrega lo robado, el muerto, sino también el pequeño trozo de sí que se lleva el muerto. Dice Didion, cuando lloramos a nuestros seres queridos, también nos estamos llorando a nosotros mismos, para bien o para mal. A quienes éramos, a quienes ya no somos y a quienes no seremos definitivamente un día. Pudimos conjeturar que esta operación de dejar al muerto en su muerte es supremamente difícil para el doliente y toma sus tiempos, completamente singulares. Sin embargo, en ocasiones, al menos en estos casos, la voluntad de vivir le ayudó en el proceso. Dice Didion, sé por qué intentamos mantener con vida a los muertos. Intentamos mantenerlos con vida para tenerlos con nosotros. También sé que si queremos seguir vivos, llega un momento en que tenemos que dejar ir a los muertos, dejarlos ir, dejarlos muertos. Didion también debe efectuar el duelo por su hija Quintana. Y dice, esto es muy lindo lo que ella dice aquí. Decido olvidarme de los témpanos. Ya he pensado demasiado en los témpanos. Pensar en los témpanos es como pensar en el camillero al que me llamaron para que se la llevara al depósito de cadáveres. Ya he pensado demasiado en los témpanos. Didion decide dejar de pensar en los témpanos, decide dejar de mirar el cadáver y la oscura fosa. Esta decisión supone un trabajo subjetivo inédito en cada sujeto, en unos tiempos profundamente singulares. Es decir, nos atrevemos a decir que no son fases que uno pueda poner en un cronograma. Cada uno tendrá sus tiempos. Didion nos dice que debe soltar el dolor así la culpa se le oponga, no alimentarlo con los pensamientos que la dejan de cara al agujero. Vamos para el tercer rostro, perder el empuje, otra manera de aparición de la culpa. Freud nos enseñó que cuando hay dolor psíquico se produce una resta del interés por el mundo. Algunas personas consideran que ese desgano vital no es otra cosa que debilidad. En tal sentido, adviene la culpa como un derivado de los juicios morales que juzga el yo por no estar a la altura del ideal de fortaleza. Me atrevo a decir que emerge nuevamente la omnipotencia que campea en los duelos como un obstáculo para su efectuación. En Noches Azules, Didion, tras el imperativo que ella se impone de no perder el empuje, pues entre comillas, luego de perder a su esposo y a su hija, se dedica a escribir y a montar una obra de teatro y a presentar esta obra de teatro enteramente dedicada a su hija Quintana. Y dice, me gustaba todo, pero lo que más me gustaba era el hecho de que aunque la obra estaba totalmente centrada en Quintana, 5 noches y 2 tardes a la semana había 90 minutos largos, que era lo que duraba la obra, durante los cuales ella no tenía por qué estar muerta. Esto es bien interesante porque podría decir que la mayoría de los libros
Llegar al final, ponerle un punto final al libro es muy doloroso. Lo dice Piedad Bonet, lo dice Didion, lo dice Delfín de Vigan, porque es como si el libro los mantuviera al lado del muerto. La misma escritura es resistencia, pero la misma escritura les ayuda a la elaboración. Tú ves ahí como un doble papel. No perder el empuje es un imperativo que Dion se impone a sí misma sin darle lugar a la merma derivada del dolor psíquico que le producían sus pérdidas. Así las cosas, la negación de la pérdida subjetiva, la exigencia continua de continuar como si no pasara nada puede ser un modo de evitar la culpa que le produce su propia fragilidad. Dice Didion, para cuando terminó la última representación aquella noche, parecía claro que yo había conseguido no perder el empuje, pero también parecía claro que no perder el empuje me había cobrado un precio. Este precio siempre había sido predecible, pero no fue hasta aquella noche cuando empecé a traducirlo en palabras. Una expresión que me vino a la cabeza fue forzarme a mí misma. Otra era más allá del límite de las resistencias. Didion, tras perder a su hija, no quería perder, quería sostenerse en el ideal de fortaleza, no asumir una resta, como si quisiera vivir una resta sin resta. Y esta oposición, este forzarse a sí mismo, más allá de los límites de su propia resistencia, trajo para esta mujer un alto precio. Dice Didion, la mala salud, que es otra forma de describir el precio que podemos acabar pagando por no perder el empuje. Se nos echa encima cuando no se nos ocurre razón alguna para esperarla. Un herpes zóster, comúnmente llamado culebrilla, una inflamación del sistema nervioso, una reactivación adulta. No perder el empuje era lo que me había hecho acabar en la consulta del médico. Parece que Dion intenta hacer un duelo comandado por el superyo, quien le exigía no perder el empuje. Sabemos que los ideales bajo el gobierno del superyo tiranizan el sujeto. También sabemos que si el sujeto no está a la altura de sus imperativos, vienen los reproches y la culpa. Pero como nos lo enseña Lush, quien está de duelo está brutalmente debilitado. Es la encarnación de la falta, hasta el punto que puede haber cierto empuje inconsciente hacia la enfermedad y la muerte. Paso al último, un duelo llama otro duelo. En esta categoría solo hay una autora, Aura García Junco. Después de que fallece a su padre, Pascal intenta comprender por qué él no se opuso a su largo y lento deterioro. Ella intenta resignificar la versión de un padre vencido, versión teñida de un profundo desprecio. La autora procura sustituir el juicio lacerante por la comprensión de las causas de la decadencia del padre. Ella dice, soy la que no comprende por qué su papá terminó así, solo con sus libros, enfermo, encerrado, triste. Digamos que la versión degradada del padre la dejó atrapada en el odio, pero tras su muerte algo se abre y es la culpa que estaba agazapada en su psiquismo. La autora tratará de pagar una deuda para así ponerle punto final a un dolor que no la deja avanzar. Dice, empiezo esta investigación con la esperanza de recorrer su vida de libro cerrado, para una vez pagada la deuda, iniciar un capítulo nuevo. Ella necesita resignificar la versión del padre odiado, reinventar la versión en tanto pueda comprender que lo llevó a su desmoronamiento. Comprender para renunciar a los severos juicios a los cuales sometió a su padre por tantos años y así efectuar un segundo entierro. Nos dice, yo que nunca juro, te hago un juramento, voy a tratar de entenderte, te voy a inventar para darte el entierro que no tuviste. Ahora de luto, deseaba en especial que nadie pensara en él como yo lo hacía, con esa furia, con ese rechazo. Ella se ocupa de empalmar fragmentos, de armar un rompecabezas y dice, empiezo a ver cómo las piezas se embonan con lo que ya sé y el quiebre de la vida de mi papá tiene más sentido. Intento juzgarlo menos y entenderlo más, pero me cuesta mucho. Y ese odio hacia el padre se le cobra en la forma de la culpa. Así nos lo dice ella. Aquí hablo de un muerto amado.
Las cenizas me corren en las venas con genes compartidos y una enorme parte de lo que soy. La cercanía es tal que mis peores pesadillas muestran que por cada puñetazo que le lanzo, uno de idéntica furia se me regresa. No quiero herir a quien amo, no quiero herir a nadie, no quiero herir a quien odio. Ha muerto un padre amado, un padre que le ha legado una herencia que ella ha alojado en su ser, pero también un padre vencido y despreciado sin piedad. Y esta agresividad que lanza hacia el padre se le devuelve a ella como un boomerang. Dice, ¿qué hago con este hombre que tanto dedicó a dinamitarse? ¿Qué hago con eso que siento? ¿Qué hago con las culpas que nuestra relación me genera aún ahora? Luego de meses de pensar en mi papá de mil maneras, me doy cuenta de que sí, al menos a mí, el rencor me ha servido para sostener una imagen. Me ha servido también para justificarme y borrar la culpa, o al menos echarla bajo la alfombra. Ya se ve que yo también sé barrer. Sabemos por Freud que el carácter fatal del sentimiento de culpa nace por la ambivalencia. Sin amor entonces no habría culpa. Sin embargo, el rencor hacia el padre le permitió a García Junco por muchos años justificarse, no sentir culpa, no sentir esa culpa que tras la muerte del progenitor salió de ese tapete raído por tantos años cultivando su encono. Ya casi termino. Y en este lento trabajo de elaboración, el que realiza ella en particular, nos dice, muy adelante de su obra, el problema es que en algún momento nos damos cuenta de que nuestros padres son falibles y lejos de reconocerles como humanos nos enojamos por sus faltas. Esa reconciliación con su singularidad, con su ser ajenos a nosotros, es tardada y dolorosa, a veces más y a veces menos, pero lo es. Y todo ese encuentro con la realidad está rodeado de un relato que nos contamos. García Junco, tras sus pesquisas, reconoce que su padre también fue un hijo que fue abandonado. Y ello, según ella, eso es lo que ella construye, explica el vencimiento al que él se entregó. Luego, muy al final del libro, nos dice, no todo es el afán de control, las fallas y las caídas, también existe el amor y el cuidado. Y él nos cuidó mucho y nos amó más. En el principio fue una hija que amaba mucho a su papá. Después vinieron muchas otras cosas. Esas vivencias que le hacían recordar que su padre era más que su relato teñido por el odio. Digamos que el proceso de elaboración de duelo en García Junco la lleva a reconocer el común desamparo que comparte con su padre, ambos frágiles, ambos falibles. Este segundo entierro, pues, fue el del padre humano, demasiado humano. Y para concluir, decir que la escritura de estas autoras se nos revela como un truco defensivo, como dice Rosa Montero, frente a la muerte, pero también como un recurso simbólico que a ellas en particular les ayudó en su proceso de efectuación de duelo. Didion, de una manera bella, al final, dice, a propósito de su esposo y de su hija, dejar que se conviertan en la fotografía de la mesa, dejar que se conviertan en el nombre de las cuentas fiduciarias, dejar que se los lleve el agua. El agua, dejar que se los lleve el agua. La escritura, a su vez, le sirve a las autoras para agujerear la culpa. La culpa, ese cuchillo afilado que impide las costuras que precisan los duelos. Coser la herida causada por las pérdidas supone un trabajo subjetivo de gran envergadura. Diríamos, supone una segunda pérdida. Ustedes pudieron ver una cantidad de imágenes con las que acompañé la presentación. Esas imágenes son de Edvard Munch, que es un pintor noruego de 1800. La mayoría, pues que lo puse porque es como una resonancia con esto de la escritura. La vida de él fue la pintura y muchas de sus pinturas están dedicadas a la muerte de sus seres queridos. Él pierde a su madre de tuberculosis cuando estaba muy pequeño, luego pierde a la hermana cuando él tenía 13 años, luego pierde a la
al otro hermano, pierde al padre. Entonces, y unos biógrafos de Sevilla dicen pues que la obra de él es, pues es como, es un duelo encarnado en obra de arte. Es cada imagen que hay relata. La primera era la muerte de la hermana. ¿Por qué la puse de primera? Porque los biógrafos muestran que esa muerte en particular le produjo a él un gran sentimiento de culpa. ¿Por qué ella sobrevivió y yo no? La madre muere de tuberculosis, la hermana muere de tuberculosis y él no. Te refieren ellos lo de la culpa. Me pareció pues interesante, además como el arte es una manera de vérselas con los duelos y con muchas otras cosas. Tal vez para Edvard Munch esto fue una invención que lo mantuvo con vida muchos años. Bueno, no, vamos a prescindir de la voz de Piedad Bonet, que es hermosísima. La deben conocer, este poema. Ella tiene otro poema muy bonito y muy conmovedor donde dice que ojalá el dolor no la abandone, porque es como perder nuevamente a su hijo. Ojalá el dolor no me abandone, que parece mucho pues como a lo que vimos en estas otras escritoras. Y este me parece que está bien para hablar como sobre la efectuación del duelo. ¿Quién lo quiere leer? ¿Lo lees? No hay cicatriz, por brutal que parezca, no encierra belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, a partir de este momento, la idea es que si quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta, tanto quienes estamos presentes en la sala como quienes se conectaron, hay 26 personas conectadas a través de Zoom. Si alguien quiere hablar desde allí, por favor, también puede levantar la mano. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención acá? Profe, muchas gracias. Creo que todas las recomendaciones literarias que nos comparte son muy interesantes y todo este trabajo alrededor de esas biografías, mucho más. Me quedé pensando en algo que usted mencionó que yo no había escuchado o pensado o leído así. Quizá quienes están pues en el campo de la psicología, el psicoanálisis, tienen más contacto con eso, pero es esto de la culpa como una modalidad de la angustia. Si pudiera como desarrollar eso un poquito más para entenderlo, le agradezco. Diferentes posiciones, hay diferentes posiciones teóricas. Yo me quedo con Freud, ¿cierto? Como la culpa se experimenta como angustia, pero está acompañada de juicios como el autorreproche, eh, la necesidad de castigo, es decir, bajo un sentimiento de culpa muy fuerte, incluso inconsciente, un sujeto puede hacerse castigar, puede accidentarse, pero tomo la culpa, ahí aparece la culpa como la angustia, pero también aparece como los reproches, pues como muy anudada como a la representación del afecto, digámoslo así, como representación de afecto. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias de antemano por la conferencia. Tenía una pregunta muy puntual. ¿Cómo operan las artes en el desprendimiento de ese trozo de sí, para no caer nuevamente en la sustitución? Porque sí. Yo creo que lo que aparece acá es como este ejercicio como simbólico, el recurso a la palabra, a la derivación, a la pregunta, a la resignificación, a poder nombrar eso eso que pasa, eso que nos pasa, pero a interrogarlo. em, para producir como otros sentidos. Em, en el caso de ellas, lo que uno puede observar es
como ese ejercicio de investigación, pero como de reflexión sobre sí mismas, en donde no se quedan en la queja, sino que se van haciendo preguntas, van armando hipótesis, las van tumbando, van haciendo asociaciones, podría ser esto, pero no es esto, y logran construir unos sentidos que les permiten como, en todos los casos, pasó que dejaron al muerto con sus muertos. Habrá casos en donde no. Yo no podría decir, como me hablas de arte, pues ahí caben muchas expresiones artísticas. Yo no podría decir, por ejemplo, en el caso de Edvard Munch, si ahí hubo elaboración de duelo, qué fue lo que pasó, pero lo que sí sabemos es que la enfermedad y la muerte atraviesan la obra de Edvard Munch y que tal vez esa manera le hizo posible la vida. Gracias, María Paulina, por tu bellísima presentación. Yo quisiera que de pronto pudieras ampliarme un poco esta parte de Amanda, de soltar el dolor sería para ella volver a matar a su hijo, porque me resulta paradójico con lo que concebimos como duelo y quisiera saber si encontraste algún rasgo de goce en esta vía. Y no solamente Amanda, Didion, Delfín de Vigan, les pasaba lo mismo, guardaban los zapatos, no querían olvidarlos, porque esa sí era una decisión subjetiva, como si seguir sintiendo el dolor fuera mantenerlos un poco vivos. Cuando las personas, y lo relatan allí, cuando empiezan a sentir por momentos alegría y a olvidar un poco, empiezan a sentir culpa. Lo estoy olvidando y viene la angustia. Viene la angustia. Entonces, con mucha dificultad, se logra hacer ese segundo entierro, que es algo que tengo una imagen y es como, hay una imagen en la Biblia, si sigue mirando para atrás se va a convertir en una estatua de sal. Es algo de ese orden. Hay que dar la espalda. Pues es lo que hicieron ellas. Pero hay unas que no lo hacen. Estuve en una conferencia hace poco, no voy a decir el nombre de la persona. Lleva 5 años desde la muerte de su hijo. Y me impactó porque yo dije, esta madre está en carne viva. Todavía está de cara a la fosa. Pero ¿cuánto va a demorar? ¿Hará ese movimiento? ¿No lo hará? Yo no sé. ¿Todos lo hacen? No creo. Pero sí implica un trabajo subjetivo. Del uno por uno, el uno por uno, sin fórmula. Creo yo. Muchas gracias, Paulina. Muy bonita tu presentación, como casi siempre. Paulina, este tema me sorprendió, pues, este tema de la omnipotencia en esa primera categoría, el autoengaño en su modalidad de omnipotencia. Para mí es, pues, una sorpresa que me parece que da pistas, no solamente, pues, como para seguir revisándolo a nivel teórico, sino que unas pistas también para la clínica. Y no sé si cuando hablas de omnipotencia, de pronto hay una relación con narcisismo. Yo creo que Alush hace una relación de narcisismo y culpa. No, creo que hace por ahí alguna relación en uno de sus textos. Entonces, ese es un punto pues que quería como subrayar, que para mí es como un aporte grandísimo, pues este tema, esa primera categoría, esa relación que estableces en esa primera categoría. Y el segundo punto es el de la ambivalencia y la culpa, eh,
también sería una pista interesante en la clínica, en tanto que en la ambivalencia hay amor, dijiste ahorita, ¿cierto? Y de pronto una de las cosas que aparece en la clínica es la culpa por el supuesto desamor, ¿cierto? Entonces me parece que esas son para mí dos perlitas y bueno, te doy las gracias por eso. Freud ya nos había enseñado eso, ¿cierto? Y lo podemos volver a ver, nos lo podemos y Lacan también toma en el seminario, si no estoy mal, el deseo y su interpretación, hace un escrito sobre algo así como y el padre no lo sabía. No sé si recuerdan, lo han leído, el padre no lo sabía y es un hombre que cuida a su padre, el padre muere y tiene un sueño eh, que donde el padre, pero el padre no sabía que estaba muerto. Entonces la pregunta de Lacan ahí en el texto y es, ¿qué era lo que no sabía el padre? O sea, también es muy interesante porque lo toma a la letra, ¿cierto? Y dice, hay que descartar esas interpretaciones como de no, está recordando el padre, le está haciendo mucha falta, pobrecito. Nada que ver. Toma la letra. ¿Qué no sabía el padre? Que el hijo en ocasiones quería que el padre muriera, estaba cansado de cuidarlo, estaba cansado y pasaban cosas y cosas. Entonces, y en los sueños aparecieron también en la escritora, muy bellos. En Didion apareció clarísimo unos sueños de culpa por la muerte del esposo. El sueño también habla de la culpa. Sí, yo creo que todo el que cuidaba a un enfermo en algún momento quiere que se muera. Em, no, quería a propósito del hecho de no dejar al muerto que se muera. Es que hay un padre que se suicida a la hija de 16 años. Este padre, pues, es un padre periodista y tenía, digamos, como que es un ser poético, pero que pone en escena ese ser es a partir del suicidio de la hija. Entonces, él ha escrito 3 libros. A partir de ahí, él me envió 2. Y ahí hay esta hija tiene una particularidad y es que no se ajusta a nada de lo que está presupuestado para los suicidas. Y no es una niña depresiva, no tiene trastornos de personalidad, no hay psicosis, pues paranoia o esquizofrenia en ella, no hay ansiedades constantes, nada. Es decir, es una niña inteligente, bien articulada socialmente, muy bien en la familia, una familia que a los ojos de los demás es una familia modelo, es decir, un padre, una esposa y 2 niñas. No hay nada que permita explicar a priori el suicidio de esa niña, ¿no? Entonces, este padre empieza a escribir a partir de ahí y lo que quería anotar es que él mantiene el recuerdo de la hija de una manera muy poética, porque al mismo tiempo está haciendo una reflexión sobre el suicidio, una crítica sobre las distintas explicaciones del suicidio para indicar que eso es un enigma inexplicable y que todas las aproximaciones que se hagan, realmente ninguna termina explicando las razones por las cuales un ser humano se suicida, ¿no? Esa niña deja unas cartas, pero él no las publica, dice que por respeto a ella, pero lo que les quiero decir es que la particularidad de este padre es que él continúa su vida, él continúa amando su familia, esta familia continúa. Y él va describiendo todo aquello en lo cual la hija está presente en el retrovisor, en las acampadas, en las salidas, en las pijamas, bueno, todo, pero no para entristecerse.
no para sentir que no vale la pena vivir o que sin ella la vida no tiene sentido, sino que es como una manera, como un homenaje que él le hace a ella de mantenerla viva, pero en un sentido más estético que doloroso. Y habla del duelo y hace reflexiones sobre el duelo y se refiere a esta manera de él conducirse con la hija para dar cuenta que no se trata, digamos, como de un duelo no elaborado, como de que él no quiera dejar ir a su hija, sino que más bien la hija es como una fuente de inspiración y de sus reflexiones. Pero no es un hombre, digamos, adolorido que ya no quiera trabajar. Por el contrario, es cuando más ha producido en su trabajo, en el trabajo que hace, aparte pues de la escritura. Bueno, quería pues como hacer esa anotación. Y otra es a propósito de la frase de que no hay manera de impedir un suicidio. No hay manera de impedirle en aquellos sujetos, por lo que pues por el trabajo pues, de investigación que vengo haciendo hace tanto rato, es en aquellos casos en donde el suicidio está fríamente programado, en donde se toman todas las precauciones para que nadie se interponga en la decisión. Esas personas no van a consultar, esas personas no hablan de ideas suicidas, esas personas no hablan de lo aburridas que están, nada, sino que un día lo tenían programado, por ejemplo, un arquitecto tenía programado el día, la hora, entonces le gustaba la cocina, se hizo la mejor comida, el mejor vino, las flores, bueno, flores porque es un tipo, bueno, no era como si fuera un encuentro con una pareja, de esas cosas que se programan y ese día se suicidó y absolutamente nadie tuvo la menor sospecha de que él iba a hacer eso, por ejemplo. Otro señor que estuvo por la noche reunido con su familia, comieron, tal, y después se fue y se pegó un tiro en el cuarto. Y aquí a propósito del duelo, más bien la señora lo que dice, pues me perdonan la expresión, este hijo de puta cobarde, después de 40 años de matrimonio de nosotros, va y se suicida y nos va dejando así como así y nada del orden pues de la culpa, de que qué fue lo que no hice, qué tal, sino que más bien es la cobardía de ese personaje después de vivir todo el tiempo, de tener sus hijos y toda la cosa. Bueno, bueno, eso son tan múltiples las razones, las maneras, las modalidades, la situación, que esto realmente es un gran enigma, que por eso es que hay que ir a los poetas, porque los poetas son los que más saben de esos enigmas del ser humano, ¿no? Como este, ¿no? Sí, sí, el caso del fin de Vigan, que es cuando se suicida la madre, se le suicida la madre, se le suicida la madre, se le suicida. Ahí se me fue el lapsus. La madre del fin de Vigan era una mujer muy particular, una mujer que empieza a hacer unos desencadenamientos psicóticos cuando el fin de Vigan tenía 13 años. Cuando ella se va para la escuela, regresa, ve por la ventana que la mamá está cogiendo a la hermanita y sube y resulta que le estaba clavando unos alfileres en los ojos a la hermanita. La mamá estaba toda pintada de blanco, tuvo un desencadenamiento, tuvo muchas entradas a clínicas psiquiátricas. Ella empezó a vivir un profundo desamparo frente a la madre y, o sea, fue una historia muy compleja. Todo eso lo cuenta en el primer, porque ella está tratando de entender por qué se suicidó. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces empieza a reconstruir la historia de la madre. Y encuentra una cantidad de secretos familiares, pero en el fondo era yo, ¿por qué no lo pude evitar? Yo, ¿por qué no lo evité? Eso fue, lo va dejando salir tímidamente
Y la madre logra estudiar, logra trabajar y es el tiempo de mayor estabilización que tiene. Encontró como un anclaje. Encontró un anclaje y duró por lo menos unos 10, 15 años sin ninguna crisis psicótica, sin ninguna. Hasta que le diagnostican cáncer, le dan pensión anticipada. La madre dice, no tengo ganas de vivir, pues se empieza a deprimir, se empieza a deprimir y hace todo para que nadie se dé cuenta que la decisión ya está jugada, ¿cierto? Y eso lo saben racionalmente, pero a pesar de eso la hija se culpa porque como si ella hubiera podido evitar. Pues cada caso sí. Bueno, no, agradecer porque escucharte es muy placentero y a estas horas después de un día de trabajo cae muy bien. Yo tenía, cuando te escuchaba en la cabeza como algunas asociaciones y era con relación, no sé si como llegué tarde, si lo nombraste, porque eran mujeres, las que aparecían en la novela, en las autobiografías y también pensaba un poco el asunto de la ambivalencia, como en el malestar en la cultura, plantea Freud que también hay amar al prójimo, y pensaba que si la culpa no tenía que ver también con esa ambivalencia del deseo de que muera, ya sea enfermo o no, eh, esa persona y culparnos por desear también eso de alguna manera que aparezca ahí y que no se nombra. Y también pensaba como un poco en cómo aparece como si eso fuera la historia que nos define y que se cuenta todo el tiempo. Es decir, pareciera como que ese fuera el relato de culpa o no, o de culpa, sí, contando la culpa, el relato que sustituye toda la historia de esa persona porque anda copando todo lo que dice ese sentimiento de culpa, pero también es un sentimiento ambivalente por desear eso que sucedió, que fue un acto. Entonces, también es como muy superyoico porque sustituye, o sea, la historia de hacernos responsable de contar otras cosas que no sea esa culpa, pero ahí parece como la sombra de todo lo que se cuenta, un poco como la historia de las personas que sobresalen de una situación específica en su vida, que andan contando todo el tiempo que sobresalieron a esa situación. Es como si crearan también su propio autorrelato y todo el tiempo los ocupara. Pues, y también es una forma de goce ahí, pues pensaría uno. Pues, o te pregunto a ti. La primera, no hubo ninguna intención en elegir que fueran mujeres, pues en la selección elijo 9 obras, unas las había leído y de las 9 obras encuentro que 4 aportan a la pregunta de investigación, son mujeres, tienen que ver con muerte, fue una... Sí. Y lo que dices de, sí, yo creo que pues lo hablamos acá y es la ambivalencia está ahí como una de las explicaciones, diría yo, no solamente de la culpa, en la medida, por ejemplo, el fin de Vigán, que había vivido esa historia tan tortuosa con su madre y había sentido tanta rabia hacia ella, que había sido en muchas ocasiones hostil con su madre, eh, pues eso seguramente también tiene mucha relación con la culpa que sentía tan fuerte y de creer que ella pudo haber evitado esa muerte, ¿cierto? Entonces sí está como aparece y lo que hablábamos ahora, cómo es que un cuidador 28, 24/7 queda con culpa. Pues claro, no es el hacer, es lo que nos pasa en la cabeza y lo que pide pues el juicio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Profe, gracias por compartir, por la palabra tejida.
Acá yo tengo una preguntita que es posiblemente un poco incómoda y empieza con la metodología, va conectada un poquito a la que hacía la compañera. ¿Podemos devolvernos un poquito donde aparecen las obras? Ahí estamos. La pregunta también nace por el invocar a Chimamanda Ngozi, ¿cierto? Al principio de la charla. Y tiene que ver inicialmente con si algunas de estas escritoras son africanas, negras, afrodiaspóricas. em, y cómo decidimos, aparte de, ya habíamos leído, ¿cierto? Estos textos, si alguna de ellas son. Entonces, esa es la primera pregunta, digamos, de ese grupo de personas que son muy importantes en la pregunta del dolor, el duelo, ¿cierto? Eh, y, y cómo vemos los rostros de esas personas, ¿cierto? Desde las historias que se cuentan ellas mismas, pero quienes se mueren en sus vidas, que es posible que no sean personas como ellas, aunque sean de la familia, porque no todas las familias, digamos, son homogéneas desde la perspectiva étnico-racial, ¿cierto? Entonces, si pudieras contarnos un poquito por ahí, y bueno, también debería decir indígenas, pero es posible que no estén por ahí, pero bueno, cuéntenos. Dicho. Eh, Honestamente, lo que te puedo decir es que hicimos una búsqueda sin sin ese tipo de criterios. Tienen que ser hombres, tienen que ser mujeres, tienen que ser negritudes, tienen que ser indígenas, no nada. Es decir, ¿qué hay en la literatura que aporte, en cualquier parte del mundo, que aporte sobre la culpa en los duelos? Y empezamos las tres y nos pasábamos, te sirvió a vos, te sirvió a vos, empezamos a recoger, a recoger, a recoger. Y de cada libro, entonces hacíamos unos rastreos y eso iba como haciendo una preselección hasta que llegan estos últimos, en mi caso, los leo y quedan los 4, pero ese criterio, digamos, político, para la selección de las obras, no lo tuve. No lo tuve. Profe, bueno, no, me uno a los agradecimientos, pues como por compartir tu proceso de investigación. Yo vine pues también porque tenía como unas preguntas, mi madre muere en enero, y quería preguntarte si has encontrado algo como sobre esa demanda pública del duelo, y lo pongo pues como experiencia personal porque mi familia, pues como mis familiares más jóvenes, también como en el auge de redes, todo el tiempo demandan que el duelo sea público. Entonces todo el tiempo hay que poner foto, pues porque además muere mi mamá y mi tía, su hermana, a los 2 meses. Entonces es como el duelo familiar. Y entonces es como todo el tiempo hay que subir fotos, todo el tiempo hay que poner que te extraño, todo el tiempo hay que poner la canción, todo el tiempo hay que poner la mano cogida en el hospital, todo el tiempo hay que poner la foto en el cementerio. Y la demanda que se hace es como, ¿por qué no lo haces? Entonces no sé si hay algo como en torno a lo público que tiene que ser el duelo, porque es como la pregunta que me viene habitando estos meses, pues como esa demanda, sí, porque, bueno. Sí, yo no lo encontré y me parece muy extraño. George Dewey, creo que es el que trabaja la historia de la muerte. Y habla de que la tendencia supuestamente es contraria. Es como haga el rito rápido, despache el muerto, las cenizas, no llore, sosténgase fuerte, no muestre la fragilidad. Él tiene una expresión que es como es una asepsia casi, pues, de la muerte. Ya no, ni muchas visitas, ni mucho acompañamiento, pero, digamos, eso lo dijo en cierto momento, pero no al momento de las redes sociales, donde lo privado hay que volverlo público. Y pues hay que pensarlo, no sé. Todo hay que mostrarlo. No, solo pues anotar que creo que más que presentar una investigación, lo que a los estudiantes más les aporta, que creo que fue lo que trataste de hacer, es mostrar cómo hizo uno la investigación, mostrar el proceso, la manera como uno procedió, pues no estás hablando de las dificultades, sería bueno que también dijeras algo sobre las dificultades, sobre esos momentos de zozobra, como instantes en donde algo se quiebra, en fin, eso cómo
también para los estudiantes es bueno cómo resuelve uno los mismos vínculos con las otras personas que uno investiga, que tiene que haber algo muy fuerte y un deseo más bien puesto en el trabajo para que la cuestión no se desvíe a las rivalidades, a los celos, a estar en desacuerdos, a rupturas, ¿cierto? Bueno. Y el otro punto es que sí, con relación al joven, es decir, el duelo es una cuestión íntima, pero hoy lo íntimo se volvió objeto de exhibición. Entonces hay un goce pues con la exhibición y aunque pues yo no debo ser ningún consejero, a mí me parece que está muy bien que él no entre en esa lógica, ¿no? Porque eso se vuelve como un goce de exhibirse, de exhibir el dolor, de exhibir absolutamente todo. Obviamente por la cuestión de las redes, pero yo creo que ahí no hay que colectivizarse con eso. Y sobre todo, pues porque usted que es joven y que no ha querido entrar en eso y que por eso lo critican, ¿no? Yo quería un par de comentarios. El primero es que hay otra metáfora que en algún momento usó Rosa Montero, porque está, digamos, se nos trajo una en la que el otro se lleva como una parte de uno y ella la que utiliza es de que nos quedamos embarazados de nuestros muertos. Creo que no sé si en algún momento intercambiamos ese embarazados de nuestros muertos. Como que cada pérdida es como es una incorporación también de alguna manera, algo que queda, y es como una metáfora un poco al parecer, no sé. Sí, ¿cuál sería la diferencia? Sí, porque no es que se lleve, sino que es uno el que se queda eh, con ese otro de alguna manera, pues incorporado con algo también, ¿no? Y lo que quería preguntar es porque, pues como es como una impresión inicial así muy rápida, que es como, como en qué diferenciación quedamos entre la elaboración de culpa y la del duelo, en este caso. Porque es como si fuese, claro, el obstáculo fundamental para la elaboración de los duelos y como si la posibilidad de elaborar una culpa pues fuese como tuviera algo de garantía en cierta medida, pues, pero no sé cómo quedamos ahí como con eso. Con lo de la culpa, en los casos expuestos, costaba mucho porque insistía la angustia y los juicios acusatorios, y en la medida que ellas iban haciendo la investigación, cada una en su momento podía ir encontrando unos puntos de quiebre, como del juicio acusatorio, lo podía como interrogar. Y en esa medida también eso le permitía avanzar en el duelo. Pues era como paralelo, pues no lo logré ver separado. ¿Y qué fue lo del otro? Ya, sí, entonces uno podría preguntarse, ¿dejar al muerto con los muertos supone olvidar a los muertos? Entonces, todos los mexicanos no efectúan el duelo, ¿qué? Es Porque ellos lo que hacen es homenajes simbólicos a sus muertos. Eso significa que no hay efectuación de duelo. Pues yo creo que es una relación distinta con el muerto, tal vez lo que se lograría conquistar, pues no. Y que no se puede hablar del aquí, y que votemos todo del aquí. El caso que nos está mostrando Héctor es un homenaje a la hija. Él no guarda los zapatos. Para el micro porque Ustedes ven que cuando ponen a hablar a los muertos hablan del dolor de que los olviden y que por favor no los vayan a olvidar, que eso para ellos es muy doloroso. Sí. En la película Coco, ¿la vieron? También aparece el personaje que no quiere ser olvidado, porque es que si lo olvidan ya esa es la muerte radical definitiva.
Y algo habrá de eso también, ¿no? Cuando uno va a los cementerios y se da cuenta que esa tumba no tiene doliente. ¿No será ese el destino? Primero que todo, agradecerte, María Paulina, porque cada trabajo que haces tiene un rigor, una fundamentación, una seriedad y además tiene una capacidad de conmover y de tocar la fibra que hace tus trabajos muy especiales. Y lo otro es hablar un poco acerca de cómo uno ha vivido algún duelo y algo claro de la presencia de la culpa. Mi mamá se murió, va a ser 20 años en diciembre. Yo estaba lejos de esta ciudad y estaba atravesada por la maternidad en doble vía. Mi madre estaba enferma y yo había dado a luz mi tercer y último hijo. Entonces, la distancia, ella me dice, ¿por qué no? Yo creo que te voy a pedir que te vengas de allá, pero después me dice, no, no te desacomodes, vamos a ver qué pasa. Y en un mes se murió, en plena, el 22 de diciembre. Y a partir de ahí, durante mucho tiempo, yo tuve pesadillas recurrentes en las que buscaba un teléfono para llamar a mi mamá y no la encontraba por ninguna parte. Y eso era, y yo terminaba siempre, me despertaba llorando. Bueno, esa situación la puse en análisis. eh, y una palabra que me devuelve el analista cuando me dice por situaciones también vividas entre el padre y la madre y en la que yo sentí que no fui solidaria con mi madre y que guardé un silencio, que entonces una palabra que me devuelve que es siente que no cumplió con su mamá. Está pues abrogando asuntos que no le corresponden. No fue exactamente así, pero así lo interpreté yo y se acabaron las pesadillas. Nunca más volví a tener ese tipo de pesadillas. Lo otro es un poco la elaboración o ¿cómo se dice eso? Cómo la manera como se ha ido experimentando la ausencia del esposo y el tipo de literatura a la que fui recurriendo. Literatura de Delfín Oldergraver, no sé pronunciar bien su apellido, pero es Vivir con nuestros muertos. Otra es A la salud de los muertos, de Vincent de Pret, no sé si se pronuncia así. Eh, y bueno, ahí hay un tema que todavía está como muy presente y que seguramente todavía disto de haber dicho ya avanzo en la elaboración del duelo, capítulo cerrado. Todavía tengo por ahí los zapatos, ya los repartí todos. O sea que si vuelve zapatos no va a encontrar, le va a tocar andar a pata oleada. No va a volver, no va a volver. Y bueno, probablemente no va a volver porque todavía no se ha ido, porque todavía me resisto a dejar que se vaya. Bueno, y a veces uno piensa que ya avanzó, que ya, que listo, y de pronto pasa alguna cosa y otra vez tire para abajo. Pero bueno, en intentar está el asunto, creo, en la vida y seguirle trabajando a eso, pero qué cosa tan dura. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia, especialmente gracias a la profe. Gracias también y hasta luego quienes estaban conectadas, especialmente y conectados.